¿Cómo están? Vamos a leer la palabra, perdón. San Mateo capítulo 2. San Mateo. Desde el 1 yo voy a leer. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacémelo saber para que yo también vaya y la adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hasta aquí vamos a leer. ¿Cómo están? Dios en medio de nosotros ha realizado muchas obras. En esta ocasión es el momento para realizar la cantata navideña y hemos realizado el concierto y tanta gente realmente llenó el lugar. No hubo ni un lugar vacío, se llenó cada momento. Realmente hallamos la gracia en el momento en que yo predicaba también. El rey de Eswatini, una vez, su madre estaba enferma, vino a Corea y yo me fui para encontrarme con ella. En Eswatini no hay hospital y la madre vino hasta aquí, la madre del rey, y vino con 60 guardaespaldas. Imagínense, es tan lejos Eswatini de aquí, y el pasaje cuánto habrá costado. La reina madre estaba en la sala y todos estaban arrollados en el pasillo. El rey me dijo a mí que construya un hospital en Eswatini. Y le dije a los hermanos que eran doctores: entre los hospitales de Corea, ¿cuál es el mejor hospital construido? ¿Cuál es el que tiene el mejor diseño? Vamos a construir, vamos a hacer una infraestructura como aquel hospital. No tienen doctores y no podía encontrar un doctor en Corea que pueda solicitarse para ir a Eswatini. En esta ocasión fui a una iglesia y la hermana que hace un momento testificó era la hija del pastor y ella era doctora. ¿Y por qué tú no haces nada? Es que es muy difícil, cansador y no puedo seguir. En este mundo no hay nada difícil, no hay nada que no sea difícil. Y quería exhortarle, pero ella me escuchaba. A esta hermana enviando a Eswatini, haciéndole doctora. Luego, ella terminó la carrera de medicina, estaba trabajando como médica y terminó y tenía que ser formada y quería que venga a Corea y que, ya que hay muchos doctores en Corea que son hermanos, quería que reciba formación de 5 meses y de nuevo, durante ese lapso, construyendo el hospital en Eswatini, vamos a enviarla a ella. Cuando yo estaba en Eswatini y el rey, yo le dije que ella era la doctora y se puso muy contento el rey, y la hermana también se puso contenta.
viene a ser la única directora del único hospital de Eswatini. Hay muchos doctores en la iglesia, están investigando sobre la formación y fulano tiene que recibir tal formación durante 5 meses recibiendo la formación. Le enviaremos a Eswatini y construyan hospitales allí y delante de Dios. El rey estaba bien contento. Por más que tenga una pequeña enfermedad, tiene que irse a lo lejos. Especialmente cuando la reina madre realmente andaba, miles de personas le seguían. Imagínense el pasaje de Eswatini hasta Corea, 70. ¿Cuánto habrá costado? Por la economía de Eswatini he trabajado bastante. Dios, en medio de nuestra vida, nos va guiando de varias maneras. La hermana que testificó terminó la carrera de medicina y dejó la carrera de medicina porque era cansador. Nuestra iglesia, aquí tenemos muchos doctores investigando, tiene que recibir la formación en este lado, en aquel lado, ya que hay solamente un sanatorio allá. Durante los 5 meses en ese hospital, tenemos una hermana que conocemos en un hospital y ella recibirá la formación allí. Después 5 meses cuando vaya a Eswatini, será la doctora para el rey y cuando tenga tiempo, el pueblo común también será tratado después de años. No será un sanatorio del rey, sino que tendremos un sanatorio para la gente común y para que podamos trabajar para los enfermos de Eswatini. Agradezco por poder realizar esta obra. Y la hermana me sigue cuando dije esto. Todo ha ido de maravillas. Y cuando se enferme en Eswatini, no hace falta que venga hasta lejos, que es Corea. El rey estuvo muy contento y también el rey había visto con ojos muy preciosos a la hermana, aunque no tenemos nada que hacer para construir el hospital Swatini. También hemos dado un granito de arena y hemos estado agradecidos. La gente viviendo la vida tiene esto y aquello. A veces hay cosas que no concuerda consigo mismo y uno no sabe cómo hacer en medio de ese asunto. Una persona tiene que hacer algo, pero no tiene convicción y sufre. Una persona lo hace maravillas, pero la situación cambia y no le sale bien y tiene cambios. Eso es una realidad. Dios hizo al hombre para que nos acostumbremos bien al cambio. Y si nos decidimos, sea lo que fuera, podemos realmente desafiarnos y trabajar y estamos agradecidos por ello. La hermana le dije, tú serás directora del Santuario de los Reyes. Ella titubeaba y después quiso ir. Si Dios le dice para que vaya, tiene que ir. Bueno, eso ni que hablar. Un día, Dios, cuando le dice a una señorita, le dice, bueno, tienes que tener hijo. Es posible, no tiene esposo, no se casó. Absurdo, ¿verdad? Hoy lo que hemos leído es sobre ello. En San Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí, María había tenido a Jesús. María no era casada, era soltera. Un día, Dios le dice a María, tú tendrás un hijo. Yo no me relacioné con hombre, ¿cómo voy a tener hijo? Esto es por el Espíritu Santo de Dios. Tendrás un hijo, pondrás su nombre Jesús y salvará a su pueblo de su pecado. Aquí las hermanas, a una soltera que está aquí, a ver, ten hijo. Puede que enloquezca creyendo en Jesús, puede que digan eso. No tengo ni un marido a quien amo, ¿cómo voy a tener hijos? Qué absurdo, ¿qué diré si tengo hijo? Y los pensamientos que le siguen a uno no podrá conciliar el sueño. Pero luego, después que pase el tiempo, María
más que cualquier otra señorita del mundo. Ella obtuvo un cargo precioso, glorioso. Ella concibió a Jesús y fue una madre preciosa. No puede dejar de ser algo tan glorioso. Nosotros también cuando vamos trabajando por el Evangelio de Dios, a veces ocurren cosas que no nos imaginamos. Yo también, al comienzo, yo congregando a la iglesia, no había nadie que me predique el Evangelio y solo creí, entendí sobre el perdón del pecado cuando era pequeño, en el año 1944. Yo nací y en ese periodo fuimos liberados de Japón. Y fue tan bueno. Siempre yo digo, yo trabajé tanto por el movimiento independentista. ¿Qué hiciste? Es que pataleé para arriba, acostado, porque no pasó un año después de que nazca y fuimos liberados. Fuimos liberados y luego tuvimos la guerra el 25 de junio. Con Corea del Norte éramos el mismo país cuando fuimos liberados. Corea del Norte se acercó a Rusia y nosotros, Estados Unidos, nos dividimos. Y luego no pasó mucho tiempo y luego vino con el tanque ruso Corea del Norte y Seúl realmente totalmente había sido tomado y teníamos pequeña porción y allí estábamos. ¿Qué dijeron? Que en Estados Unidos dijeron todos los cristianos de Corea morirán, por lo cual en Estados Unidos envió gente de la ONU y pudimos recuperar a nuestro país. Corea del Norte es el país más miserable del mundo. Sentimos agradecimiento poco por Estados Unidos porque realmente viviríamos como Corea del Norte. Con solo pensar es un escándalo, sentimos escalofrío. Cuando yo pienso en eso, me siento muy agradecido. Yo simplemente era un hombre que creía en Jesús. Cuando iba a la iglesia presbiteriana siempre pedíamos perdón de nuestro pecado. Discúlpeme. Íbamos a comer caqui, durazno, el campo ajeno, y luego íbamos al campo a comer melón, y habíamos robado mucho. Y, yo iré al infierno porque tengo mucho pecado, pensaba. Un día, leyendo la Biblia, Génesis, antes de recibir la salvación, yo había leído muchas novelas. Leyendo la novela, era bien interesante. El pecado y el castigo era de Lavkonivsky. Era algo que ocurrió en San Petersburgo. Yo fui a San Petersburgo y busqué todos los rincones donde aparece en la novela. Después de que recibí la salvación. Cuando recibí la salvación, surgió un problema, pero muy serio. Yo cuando leía la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Antiguo Nuevo Testamento había leído varias veces y un día, habiendo leído varias veces, pasé de largo. Leí el libro de Levítico, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Entré allí. Me asusté grandemente. Cuando entré en Levítico 4, aparecía la manera de cómo obtener el perdón del pecado. Cuando el sacerdote comete pecado, cómo obtiene el perdón. Y cuando el jefe de la tribu comete pecado, cómo obtiene el perdón. Y cuando la congregación y luego el hombre común, cuando comete pecado. Yo soy un hombre común. ¿Por qué aquí los pastores no nos dicen esto? ¿Por qué será? Porque siempre nos dice que nos arrepintamos nada más. En Levítico 4, versículo 27, cuando yo fui,
Si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Luego de conocer el pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado cometió. En el 28, luego que conociere su pecado cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado cometió. Tuve realmente una gran interrogativa en ello. Nosotros realmente nos ponen la mano cuando nos convertimos en pastor. Cuando alguien se convierte en anciano, le ponen la mano. Y en alguna iglesia tienen diáconos distintos. Hay diáconos que con el ordenamiento ahora le ponen, son ancianos, diáconos. Yo no sabía eso, por qué le tenían que poner la mano en la cabra. Pero la Biblia es un libro y las letras se van juntando y se hace un libro. Y está escrito de aquella manera. Y cuando leíamos el libro de Levítico, en Levítico 16, 21 empecé a leer. Levítico 16, 21. Y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Yo, este pecado que he cometido, no es que yo recibo el castigo, sino que mi pecado lo trasladamos en la cabeza de la cabra. El Levítico 16, 21 dice eso. La Biblia. Cuando uno simplemente lo lee así, no se da cuenta, pero uno a uno, cuando lo lee, yo leí muchísimo, leí varias veces. Y así yo, a los 10 y tantos años, el camino para obtener el perdón del pecado mediante el libro Levítico, exactamente llegué a conocer. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él toda la iniquidad de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. En el Antiguo Testamento, cuando dan la ofrenda por el pecado, para lavar mi pecado, la cabra que morirá por nuestro pecado, debemos de tener la cabra para morir en lugar de mi pecado. Cuando ponemos la mano sobre la cabra, el pecado pasa a la cabra y la cabra cuando muere, nuestro pecado es perdonado. Y eso aparece en Levítico, en la ofrenda por el pecado. Esto, cuando lo leemos, cuando vemos en San Mateo, el Señor Jesús, en el Nuevo Testamento, en el Jordán, se encuentra con Juan el Bautista. El Señor Jesús quería ser bautizado por Juan el Bautista. No, 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 le dice Juan. Usted es hijo de Dios. Yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Y se opuso. En ese momento, ¿qué dice Jesús? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Cómo puede ser ahora? ¿Cómo es que puede? ¿Cómo que conviene? Y como el pecado pasa a la cabra, a la oveja, esa oveja viene a ser la sombra de Jesucristo. Juan el Bautista en el Jordán se encuentra con Jesús y Jesús le pide de por sí que le ponga la mano. Juan el Bautista le pone la mano a Jesús y le da el bautismo. En ese momento, todo pecado pasa a Jesús. Algo más importante, al día siguiente, cuando Juan ve que Jesús viene, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando uno lee la Biblia, es bien detallado lo que aparece en la Biblia. Todo tiene su par, encaja exactamente. Nuestro pecado
Simplemente no es que murió en la cruz crucificado. En el Antiguo Testamento puso la mano sobre la oveja, sobre la cabra. Y cuando muere la cabra, el pecado es perdonado. El Señor Jesús vino como el Cordero de Dios. Y cuando Jesús le dice que quiere ser bautizado, se asusta. ¿Quién es? Es hijo de Dios. Yo debo ser bautizado y usted viene a mí. En ese momento, seriamente le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús le dice así, toda justicia es que se perdone todo pecado y cuando le pone la mano, todo pecado pasa a Jesús. Y luego, ¿qué es lo que dice? Al día siguiente, cuando Juan ve que Jesús se acerca, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando uno lee la Biblia, detalladamente se conecta, encaja todo. Pero en el Antiguo Testamento, cuando mata a la cabra, la oveja, va entregando la ofrenda y nos muestra a que Jesús, como ella es sombra de Jesús, luego Jesús, ahora para cargar nuestro pecado, fue bautizado por Juan. Al día siguiente, cuando Juan le ve, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor Jesús, cuando es bautizado por Juan, fulano, diácono, anciano, el pecado de fulano, pecado de tal pastor. No, en ese momento todo pecado del mundo pasó a Jesús. Amén. Nuestro pecado pasó a Jesús. En ese momento, al día siguiente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, nuestro pecado pasó a Jesús. Juan el Bautista le dice así. Y luego Jesús, cuando muere en la cruz, Jesús no murió por su pecado, sino que murió por el pecado de toda la humanidad. Y en medio de esa humanidad, dentro está el pastor Oxupar. ¿Entienden? Está el pecado del anciano Kim. El pecado de cada uno de ustedes está en Jesús. Y por la paga de ese pecado, Jesús cuando fue crucificado, muriendo crucificado, toda la paga del pecado fue pagado y el pecado fue perdonado y allí acabó aquella obra. No es que tenemos que hacer algo para obtener el perdón del pecado, tratar o hacer algo, sino que entendiendo que somos pecadores cuando nos arrepentimos, ¿qué tengo que hacer para obtener el perdón? De antemano el Señor Jesús llevó mi pecado. ¿Entienden? Jesús, cuando Juan el Bautista le puso la mano, el pecado de la humanidad pasó en Jesús. Y ese pecado de ustedes no sigue en ustedes. Todo pasó a Jesús en ese momento. Y cuando Jesús murió derramando la sangre, en ese momento, todo pecado de nosotros fue perdonado. Así dice la Biblia. Yo, cuando era pequeño, en la iglesia decían que si nos arrepentimos, podíamos ir. Nos arrepentimos, pedimos perdón, nos arrepentimos, pedimos perdón. La cantidad de cometer pecado sobrepasaba la cantidad de cuánto me arrepentía. Discúlpenme, pero era cierto. Nos reuníamos con los amigos, íbamos a la casa ajena, íbamos a comer durazno. Sí, tenía tanto pecado. Era el colmo. Pero todos aquellos pecados en la Biblia dice que estaban incluidos. El Señor Jesús, cuando fue crucificado, murió por nuestro pecado. Y de antemano, en aquel momento, todo nuestro pecado
del mundo pasó cuando Juan el Bautista puso la mano. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego, cuando Juan el Bautista murió, todo pecado fue lavado y eso aparece. Nosotros no es que tenemos que hacer algo para obtener perdón, sino que todo ya ha sido hecho, pero con nuestro corazón. Jesús cuando murió en la cruz, en lugar de mi pecado, Él murió. Por lo cual en ese momento nuestro pecado fue perdonado y con toda seguridad en la Biblia está escrito eso. Por eso en Levítico 16:21 dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. Y el macho cabrío, con el pecado derramando la sangre, muere. Y cuando cuando la sangre es puesto en el altar. ¿Por qué en el altar? Porque el pecado de Judá está escrito con cincel y en el corazón de ellos está escrito y en los cuernos del altar. El pecado de Judá está escrito con cincel. Y eso que ha sido escrito en el altar para ser borrado con la sangre del cordero. Ahora eso lo pinta, el registro del pecado que está en el altar por completo lo borra. Y ya que ha sido puesto en donde fuese el pecado, el registro del pecado no existe, ha sido borrado. ¿Entienden? Por si acaso ustedes, si quieren buscar en el cielo el pecado que han cometido, no podrán encontrar, porque por la sangre del Señor Jesús nuestro pecado fue perdonado y ha sido borrado por completo. Sin nada, sin ningún rastro ha sido borrado. Y cuando creemos en Jesús, ¿en qué estamos creyendo? Jesús, cuando murió crucificado, nuestro pecado ha sido perdonado. Y el creer en esa realidad significa que decimos que creemos. Qué pena, muchos miembros congregan a la iglesia, siguen diciendo que son pecadores. ¿Por qué? Porque han cometido pecado. Es cierto que son pecadores porque han cometido pecado, pero el Señor Jesús, si nos perdonó el pecado, no seguimos siendo pecadores. Somos justos, así dice la Biblia. Pero muchas iglesias dicen que son pecadores. ¿Por qué? Porque yo cometí pecado. Ahora, si me perdona por completo, ya no sigo siendo más pecador. Ah, pero ¿no murió por tu pecado el Señor Jesús? Una vez hablé yo. En ese entonces fui a Chinjo porque había un concierto musical. Y era como las 10, terminó el musical. Y cerca de allí, los miembros dijeron, pastor, por favor, venga a nuestra iglesia, por favor. No tenía ocasión de ir. Y no había podido ir. Era las 10 de la noche. ¿Cómo? ¿Cómo no voy a ir? Y era el campo. Rápidamente llegué hasta allá. Y cuando llegué, los hermanos reunidos eran como 10 y tantos. Y yo hablé de la Biblia. Quería dormir ya. Una hermana se acercó. Llorando me dijo, pastor, no puedo más vivir con mi marido. Hace ya 23 años que me casé con mi marido. Ahora creyó él en Jesús, por eso ella se casó con él, pero durante los 3 años de matrimonio no tomó, pero después empezó a tomar. Hoy en día decía que no es que simplemente tomaba, sino que en balde dice que él tomaba. En un balde. Cuando ella venía al trabajo, el dolor más grande para ella que era limpiar botellas. Uno en la sala, otro
en el patio. Dice que era un gran dolor para ella. Si sientes tanto dolor, ¿por qué no llamas a un niño de la primaria y que te limpie la botella y le das un centavo a ellos? Le dije, hermana, no llore. Mañana trae a tu marido. Ese día conmigo, al día siguiente trajo a su marido. Ya era la madrugada, pero él ya había tomado y él tenía ese olor a alcohol. Yo a ese hermano le leí la Biblia, el libro de Hebreos, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hizo, es Jesús, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Le leí, le pregunté, hermano, ¿usted es santo? No, yo no soy santo. No come nada, solamente todo el día toma. Una vez la hermana nos contó, estaba borracho, no tenía dinero para tomar y vino hasta la empresa de ella para pedirle el dinero. Por favor, querido, por favor, ya. Y en un rincón le dio el dinero. Vete rápido y él se fue. Él solamente, él vivía pensando en el alcohol. Le dije, Hebreos 10, le leí. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Solamente fue entregado una vez. Murió crucificado y hemos sido santificados. Le dije que lea esto. Él leyó. ¿Qué dice aquí? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Dice que hemos sido santificados. No yo, lo hizo Jesús. Dice que hemos sido lavados. ¿Tú eres santo? No, que no era santo. Todos los días tomaba, era un borracho, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a ser santo? Soy un borracho. Y borracho solamente canto. Yo le dije, hermano, lo que tú dices es correcto lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. En la Biblia te dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. La Biblia te dice en esa voluntad, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Jesús murió crucificado y así fuimos santificados. Eso es eterno y así la Biblia lo dice. Hermano, ¿tú eres santo, sí o no? No, yo no soy santo. La Biblia dice que tú eres santo. Dios dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Quién? Dios. Mediante la ofrenda. Ahora Jesús siendo la ofrenda nos hizo perfecto para siempre. Así está escrito. 20, 30 minutos creo que peleamos. La Biblia dice que eres santo, pero tú dices que no eres santo. ¿Es correcto lo que tú dices? Claro, la Biblia tiene la razón. ¿Verdad que sí? ¿Tú no eres santo? ¿Sí o no? Si la Biblia te dice que eres santo, sí, soy santo. Y luego, se sonrió, que yo soy santo. Él, en la Biblia dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre al santificado. Él decía de que era santo, pero le era simpático cuando él decía que él era santo, como fuese. Tú eres santo ya, ¿verdad? Así está escrito en la Biblia. Sí, así está. Si dice así, eso es lo correcto. ¿Correcto? Ya le envié. Al día siguiente, el hermano se levantó, tomó un balde, puso un balde, perdón. Quería tomar, pero no tenía ganas de tomar.
Desde ese día, perfectamente él dejó de tomar. Qué absurdo. Jamás puede una persona dejar de tomar de tal manera. Oyendo aquello, le dije que venga al seminario. Él vino al seminario, se convirtió en pastor. En esta ocasión, fui a Masan y fui a su iglesia. Todavía no tenía muchos miembros, tenía 10 y tantos miembros. El matrimonio era bien feliz. Su esposa, pero estaba muy feliz. Señores, nosotros, permaneciendo en nuestro pensamiento, pensamos en nosotros mismos. Pero la Biblia, nuestro ser visto por Dios, nuestro ser visto por nosotros, es distinto, pero en gran manera. Ustedes cuando se ven a sí mismos a veces se enojan, a veces ustedes están rabiosos, mienten, engañan a otro. Eso es nuestro ser, ¿no les parece? Sí, así somos. ¿Y tú qué clase de ser eres? Mentiroso, malo. Puede que uno diga eso de por sí, pero la Biblia, cuando nos ve, nos dice que somos justos, porque una sola ofrenda hizo perfectos. En esta mañana, eso es lo que dice. Está María, una señorita bella, ni se acercó hacia los hombres, pero le dice el ángel, tendrás un hijo. Cuando oye aquello, ¿es palabra de Satanás o Dios? Sí, eso sentirá. Si jamás me acerqué a un hombre, ¿cómo voy a tener un hijo? Absurdo. Pero Dios dice, cuando llega la voluntad del Altísimo, serás el Hijo precioso de Dios. María, en ese día, simplemente aceptó la voz del Señor. Soy tu sierva, sea conforme a tu voluntad. Desde ese momento comenzó a hincharse el vientre de María. Y luego Dios, ahora vemos como María y José se casan y se aman. Un día José se encuentra con María. Solamente ve el vientre de ella. Pero esta mujer dijo que era señorita. No me acosté con ella. Pero ¿por qué se le hincha el vientre? ¿Qué le pasa? Luego, ¿qué dice José? Sí, la mujer, en ella no podemos confiar. No pensé que María sería una de ellas. Pensé que ella era limpia. ¿Con quién se habrá encontrado y así se hincha su vientre? Y ahora dice que ella es honesta. No podemos confiar en las mujeres. Pensé que María no era como aquellas. Bueno, yo inventé, esto no está en la Biblia, pero José claramente puede pensar así. Cuando los hombres no pueden confiar en las mujeres así. Sí, como José no confío en María, por favor no tienes que dejar de confiar en mí, porque María realmente era limpia. Un día le dice Dios a José, fue mediante el Espíritu Santo, se llamará Jesús, él salvará a su pueblo de sus pecados. Ah, María, ahora entiendo. María se enojó. ¿Cómo que qué? ¿Yo qué hice? Dije. Perdón, perdón. Obviamente, sí, yo te voy a malinterpretar. Piensa en mi posición. Ah, ya no dudo de ti. Bueno, no te enojes. Y así no sabemos si se habrán peleado. Bueno, esto lo inventé. Pero es tan increíble la palabra. Estaba allá y le regalan. Estaban felices cuando le traen oro, incienso, mirra. Estaban felices, pero Dios le dice de nuevo, con el niño irás a Egipto, porque el rey trata de matar al niño.
ellos fueron a Egipto. Debían conseguir habitación, casa. José y María no sabían, pero le habían dado ahora incienso, oro, mirra. Ah, parece que ellos supieron de antemano. Claro, ¿cómo fuese? No se notará, ¿verdad? Habrá sido de este tamaño. En fin, le dio los magos. Y cuando va a Egipto y le dice, ¿quieres comprar esto? Oh, es oro puro, es algo muy bueno. ¿Cuánto te puedo dar? Y así, puede que sea 5.000, 7.000. Habrá tenido un precio. Y de tal manera consiguieron casa para el niño Jesús y podían cubrir todas sus necesidades. Cuando vemos esto, exactamente Dios obra. Estamos tan agradecidos. El rey de Eswatini me dijo a mí, pastor, le daré la cantidad que sea. Por favor, construya un hospital. No podía conseguir doctor. Realmente la mayoría tienen ya profesión. Y si le digo para que se vaya a Eswatini, nadie querrá ir. Pero en esta ocasión yo fui y fui para realizar la campaña a un país. Y la hija de ese pastor, ¿tú a qué te dedicas? Bueno, yo fui doctora. Ya, porque no ejerces tu cargo. Yo ejercí, era muy difícil y lo dejé. Obviamente es difícil el cargo de hospital, pero curar al enfermo, curando al enfermo uno obtiene la fuerza. ¿Por qué dejaste? En ese momento me llega un pensamiento. Ah, esta hermana, será bueno que le erijamos como doctora de Eswatini. Yo puedo hacer todo lo que me diga el rey, pero no podía conseguir doctor porque la gente de Corea no quiere ir a Eswatini. Y primeramente llegué a Eswatini, le dije para que venga ella y ella vino y saludó al rey. El rey estuvo feliz, ella también feliz vino hasta aquí. Y viniendo, no le podemos enviar simplemente allá, sino que en Corea están los ancianos, los hermanos, los diáconos que son doctores. Debe aprender todo. Y durante el invierno ella está aprendiendo todo de cada rango, de cada departamento. Y en mayo del año que viene, le dije al pastor Isatini para que construya un hospital y que de Corea vamos a llevar todos los instrumentos, vamos a enviar a doctor y ayudantes. Y le presenté al rey a ella y estuvo feliz. Verdaderamente, Eswatini no tiene hospital. Por más que se enferme chiquito, realmente aguanta la gente. Para ir al exterior uno tiene que subirse al avión, es difícil. Y la gente no puede pensar. Apenas con dos o para que puedan tratar a los enfermos en Eswatini. Realmente creo que el país de Eswatini estará feliz. El rey realmente estaba muy agradecido. Fui a Eswatini una vez, me encontré con el rey y salí y los pastores se reunieron. Y yo prediqué una vez delante de ellos. Y los pastores de Eswatini eran como 2.000 y tanta gente, la gente que se reunió. Todos vamos a participar a la misión Buenas Nuevas, pertenecer a la misión Buenas Nuevas. Perfecto, le dije, vengan. Y todos ellos entraron a la misión Buenas Nuevas. 5 pastores. Vamos a enviarlos para que vayan a cada iglesia a anunciar el Evangelio, para que formen a personas. Y ellos podrán trabajar como pastores en nuestra misión. Hay tantas cosas que Dios tiene que hacer. En cada momento abre el camino, nos da la gracia y estamos muy agradecidos. No es suficiente con las palabras. Después de creer en Jesús, lo mejor que yo tuve en otras iglesias tienen edad para jubilarse. Y a los 70 años, cuando nos subimos, luego les tiran para que baje. En nuestra iglesia, misión, tenemos varias reglas, pero
Sobre la jubilación nadie pensó. Yo ya tengo como 80. Por más que me suba al púlpito, nadie me dice nada. Y predicaré hasta que Dios me diga, me han dado la oportunidad y yo voy predicando. Ya voy teniendo edad. Hay puntos que son torpes, débiles, pero subiendo al púlpito puedo hablar de Jesús, sobre el Señor, y me hace feliz. En esta ocasión también, en lugar de la cantata navideña, lo estamos haciendo, pero cada noche, hoy, a la tarde también, ellos realizan el evento y la música es tan buena y el espectador está feliz. No hemos hecho tanta propaganda, pero había venido toda la gente y ellos venían para saludarme y estaba feliz yo. Ayer vino el abogado que me ayudó en el juicio y hablamos con él, tuvimos un momento feliz. Y otra persona vino, tuve comunión con él. El concierto era tan bueno, el concierto hecho por el coro. Hoy también lo harán desde las 2, ¿sí? Desde las 2. Desde las 2, terminando el culto, tenemos que ir directamente. Con el carro, uno tarda como 1 hora, aunque es un poco lejos. Dentro de nosotros, Dios, antes de que piensen hacer el Pastor Oxo, para hace 2000 años, envió al Señor Jesús para perdonar nuestro pecado. Y no es que Él lo envió para que sea algo formal, simplemente, sino que para traspasar el pecado del mundo. Juan el Bautista, cuando puso la mano sobre Jesús, en ese momento todo el pecado del mundo pasó a Jesús. Al día siguiente, cuando Juan el Bautista vio que venía Jesús, ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! De antemano nuestro pecado pasó a Jesús. Y el Señor Jesús murió en la cruz por ese pecado en ese momento. Todos nuestros pecados fueron resueltos. Yo, cuando era pequeño, no sabía bien eso. Siempre decía que era pecador, como le dije hace un momento. Leí el libro de Levítico. Levítico 2, 1, 2, 3, 4. Y me asusté en gran manera. Como el pecado era perdonado. Cuando el sacerdote cometía pecado, cómo obtenía el perdón. Cuando toda la congregación de Israel cometía pecado. Cuando el jefe de la tribu cometía pecado. Cuando un hombre común cometía pecado. Los 4 tipos aparecen. Yo soy un hombre común. Si luego que conocí el pecado, si alguna persona del pueblo pecara por hierro haciendo algo contra uno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y él quiere, era poner la mano. ¿Por qué aparece el que le pone la mano? Porque ese pecado lo pone sobre la cabeza del macho. Cuando intenta recibir el bautismo del Señor Jesús, Juan el Bautista se opone y dice, ¿por qué? Tú vienes, yo tengo que ir junto a ti. Deja ahora, es para cumplir la justicia. El Señor Jesús, cuando le pone la mano a Juan el Bautista, cuando le puso la mano en Jesús, el pecado del mundo pasó al Señor Jesús al día siguiente. Juan el Bautista, cuando ve que Jesús se aparece a él, ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Amén. En ese momento todo nuestro pecado pasó al Señor Jesús y Jesús cargó nuestro pecado y murió crucificado en la cruz. Nuestro pecado para siempre fue lavado. En Hebreos 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante una ofrenda. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
Porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Exactamente por la sangre del Señor Jesús, nuestro pecado ha sido perdonado. Exactamente en la Biblia aparece. Yo cuando no sabía esto, siempre decía que mi ser era un pecado. Pero viendo Levítico me asusté. Jesús cuando murió por nosotros aparece la manera de cómo nuestro pecado ha sido lavado. Yo soy justo, soy santo, creí en ello. Luego, un día, era una iglesia presbiteriana y cada sábado nos reuníamos y cantábamos, practicábamos la canción para el domingo y la canción para la ofrenda, la canción para el programa final. Terminábamos la práctica y yo vine adelante. Le dije la palabra Levítico 4, como mi pecado ha sido perdonado. La gente se asustó en gran manera. Hey, señor Kim, señor Park, así hablábamos. ¿Qué tengo que hacer? Me decían. Jesús murió por nuestro pecado. Ellos no podían entenderme bien. Luego yo, después de que haya pasado un poco de tiempo, el pastor dijo, el pastor Oxupar ahora tiene que ser castigado porque se subió al bus el domingo. Entonces, ¿qué tipo de castigo? Porque ahora no participa en la Santa Cena. Qué absurdo, su hija cada sábado viene porque ella estudia en la Universidad de Ego y el domingo almuerza y se va en bus. Una vez por semana ella se sube al bus. Su hija, pastor, hasta acá quería decir. Pero si decía eso, bueno, él quedaría en aprieto, entonces me callé. La gente me miraba de manera rara en la iglesia. El pastor decía que era pecador el anciano, pecador, y él que sabe y por eso dice que es pecado. ¿Por qué? ¿Por qué dice el que es justo? ¿Y por qué es malo que digamos que es justo? Eso no está mal. Y yo tenía la fe. Desde ese momento en mi corazón entró la fe y mi vida empezó a cambiar. Mi pecado fue lavado y exactamente yo creí en ello. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Qué bueno, vamos a leer todos juntos. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Es maravilloso. Un día, muchas iglesias de Seúl. Ahora, aparte de nuestra iglesia, todos dicen que son pecadores. Nosotros no decimos que somos pecadores, porque el Señor Jesús sobre la cruz claramente perdonó nuestro pecado y eso es algo cierto. Tampoco se acuerdan nuestros pecados. Además, dice, establecer un nuevo pacto con ellos, dejaré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, porque no me acordaré más de sus pecados y transgresiones. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Ya acabó la hora que tenemos que hacer para el pecado, cuando Él fue crucificado. De tal manera, obteniendo el perdón del pecado, nos guía a vivir una vida resplandeciente y sentimos mucho agradecimiento. María tenía al niño Jesús y el Señor dice, tú escaparás a Egipto. María y José ahora alza al niño y se va a Egipto. Se habrán conmovido en gran manera. Querido,
Si los magos no nos daban el oro, ¿cómo íbamos a conseguir habitación? ¿Cómo íbamos a criar a los niños? ¿Cómo lo íbamos a hacer? Dios sabía que ocurriría esto y los magos trajeron realmente el incienso, el oro. Eso, ese dinero era suficiente hasta que el niño Jesús crezca. Todo lo preparó sin saber. Cuando ahora Herodes trata de matar al niño, ellos escaparon a Egipto y escapando habrán sentido. Si si no hubiesen traído oro, incienso, mirra, ¿con qué íbamos a vivir si los magos no traían ellos? Ahora, con el oro podían comprar casa, carro, lavar ropa, quién sabe. Bueno, eso no está escrito en la Biblia. Si ellos escribían hasta esto, iba a ser muy complicado la Biblia. Ellos en Egipto, para que no tengan ni una carencia en Egipto, los magos le regalaron oro, incienso y mirra. Vendiendo eso, consiguieron casa, realmente ropa, edredón, comida, que es algo que le gusta, arroz. ¿Qué más? Para que puedan comprar todo. Le enviaron con oro, incienso, mirra. Yo pienso, al comienzo cuando llegué a Coctón, no había nadie a quien conocía. No tenía dinero ni alimento. Allí, durante 8 o 9 meses creo que he vivido. En Coctón, cuando yo salí, en Cochán, el misionero McCarthy de Estados Unidos empezó la iglesia, no le iba bien. Y él discutió con el misionero Dick y me enviaron allá. Y fui a Cochán estando en Apcoctón. Estando en Apcoctón, yo, ese día que fui a Cochán, ¿qué corazón tuve? Puede que muera de hambre, tenga dificultad, o si yo me hubiese escapado pensando en ello, podría trabajar en la obra del Evangelio. Dios me guardó en Apcoctón, me guardó en Cochán y anunciando el Evangelio en Cochán. Fui al cuartel y cuando terminé el servicio militar, prediqué el Evangelio en Kimchon. En ese momento, a una hermana que conocía, ella se llamaba Kim He-kyung. Ella era hija del anciano de la iglesia presbiteriana de Poon. Ella le dijo a su padre, padre, hay una persona brillante, vamos a realizar una campaña. El día, ahora realizamos una campaña en esa iglesia. Era una iglesia en donde se reunieron 150 y todos se reunieron. Los ancianos no recibieron la salvación, pero todos excepto a ellos. Creo que a veces el anciano es bueno en algunos aspectos, pero nadie le dijo para que no reciban, pero ellos no recibían. Todas las otras personas lo recibieron. Nos conmovimos. Luego, yo recorría en las campañas en la iglesia común, iglesia presbiteriana de Powon, iglesia Sancho Sencho, casi como 5 o 6 iglesias realizamos las campañas. Cuando era una campaña de iglesia común, hablaba sobre el perdón del pecado y la gente se conmovía en gran manera. Y luego yo prediqué el evangelio en Kimchon y fui a la iglesia presbiteriana Powon. Aunque no era frecuente, iba una vez dentro de 2 o 3 meses y estudiaba la Biblia, pero ellos como que eran indiferentes. Y es que yo hablaba de fe, el pastor de esa iglesia hablaba de obra. Entendí en ese momento. No es que tengo que anunciar el evangelio, sino que tengo que formar a buenos ministros en adelante. Dios guió mi corazón para que pueda realizar seminario. ¿Cómo vamos a realizar seminario? Nosotros,
el hermano de nuestra suegra viene a ser el tío de la parte de mi esposa. Es bien lejos, aunque sea tío, ¿verdad? Y de él, de la sociedad bíblica, era miembro. Y yo le pedí para realizar una escuela misionera. Él me dijo, wow, ¿cómo llegaste a pensar en ello? Wow, esto es brillante. Sí, pero yo tengo bastante edad. Yo te voy a perjudicar a ti. Hazlo tú. Y él me regaló libros que él usaba. Y solo para empezar esto, yo me mudé a Daegu, mi hija. Cuando pasó los un año, y luego en el 74 tuve a mi hijo, y luego en el 76 empezamos la escuela misionera. Siempre cuando estaba en Padón, nos peleábamos con el pastor de la iglesia presbiteriana. ¿Está el pastor Oxupar? Sí. Cierto que usted envía estudiantes llamados a la escuela misionera y ellos visitan a los miembros, ¿verdad que sí? ¿Cómo eso es posible? Pastor, ¿cierto que usted dijo que yo era hereje? Ah, escuchó de algún lado. Claro que sí. La gente de la iglesia me cuenta. Pastor, somos una secta, como usted dice, y cómo que la ética puede realmente encajar con nosotros. Él me decía. Y ya hoy en día no nos peleamos así porque la gente oye el evangelio. Y de manera maravillosa, realmente, sea reyes, presidentes, cuando oyen mi sermón, hay tanta gente que lo oye, obtiene el perdón del pecado y tanto se goza. Dios abre mi camino en gran manera. Sentimos tanto agradecimiento ante el Señor. Algo muy importante que es el Señor Jesús, antes de que nazca, había obrado en María. Tú tendrás un hijo. María, ¿qué le dice? Yo no conozco hombre. ¿Cómo puede suceder ello? No, ahora él será hijo de Dios. María se estaba preparando para casarse con José. Un día se hinchaba el vientre de María. José, lo que uno tiene que confiar es el corazón de la mujer, ¿verdad que sí? Realmente él confió en María, pero se hinchaba el vientre de ella y no tenía nada que decir. Pero un día le dice, ¿qué es lo que le dice? Le dice, oyendo de que ha sido mediante Dios, se pelea luego con José y luego le dice, ¿ahora entiendes? Y luego dice que ya no se pelearon. De tal manera, el niño Jesús nació por nuestro pecado. Ahora fue crucificado y todos nuestros pecados fueron lavados para siempre. Para siempre. Para siempre. De tal manera, yo robaba mucho. Iba al campo ajeno para comer papa. Había hecho muchas cosas malas. Ese pecado por la sangre de Jesús fue lavado por completo. Y Dios me dice a mí que soy justo. Por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la gracia. Gratuitamente mediante la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sin ninguna paga, sin trabajado absolutamente. Dios me dice que soy justo y nosotros hemos sido justificados. Jamás. Ahora yo le pedí para que me llame justo, pero Dios nos justificó y somos justos. Cuando vine a Seúl, en el ayuntamiento 8, me dijo un policía, muchos pastores dijeron, impidamos que el pastor Oxupar venga a Seúl. Me reí. Vengo por cateques, ¿qué tanto? Vengo por carro. Nadie pudo impedir mi venida.
Hoy en día, mucha gente se oye nuestros sermones. Hay mucha gente que nos imita también. ¡Qué bueno! Está bien. Todos imítenme. Está bien. Ante el Señor nos sentimos agradecidos. Y además, en medio de nosotros, formando muchos jóvenes. Tienen buen trabajo, buena profesión, quién sabe. Por la sangre de Jesús, el que uno obtenga el perdón del pecado, no hay algo más importante que eso. Miembros que anuncian este evangelio siendo formados continuamente. Cuando los enviamos al exterior, realmente me hago tan feliz. A menudo yo me pongo a pensar, yo no tengo buen carácter. Y bueno, no me ven con buena vista mis amigos. Chonchungnam era mi amigo. Él era guapo, alto de estatura y relaciones humanas, pero era brillante. Una vez, algo que yo consideraba muy precioso, un amigo mío lo rompió por completo. Oh, perdóname. Con que me diga perdón se logra todo. Y yo me enojé mucho. Y Chungnam se acercó. Oksu, somos amigos, ¿qué tanto? Yo te voy a dar el mío. El mío es mejor que el tuyo. Totalmente, él. Me hacía quedar como un tonto. A menudo, convirtiéndome en pastor, digo, Dios, ¿por qué usted no salvó a Chonchungnam y me salvó a mí? Él es guapo, alto. Tiene un carácter, pero brillante. Si ese pastor hubiese venido aquí, realmente, qué bueno. Es bueno de verlo. ¿Por qué usted me trajo a mí? Yo tengo mal carácter, soy una persona mala, hice cosas malas. El Señor Jesús me erigió como pastor. Y a nivel del mundo entero, me permitió encontrarme con reyes de muchos países. Una vez un rey. Y fue el único que no me puedo encontrar, aparte de otros reyes que estaban alrededor. Yo también me quiero encontrar con Pastor Oxupar. Y él había tomado un hotel que estaba al aeropuerto. Y nos acercamos muchísimo. Hablamos el Evangelio, éramos felices. Y todos los reyes, con una relación cercana, me tratan así, con paz, de manera pacífica, aunque yo tengo un poco más de edad que ellos. Realmente nos sentimos agradecidos ante Dios. Una vez más, recalco, no tenemos jubilación en la iglesia. Ya sobrepasamos los 80, pero no tenemos edad de jubilación. Ahora, si me estiran para que no venga más, no vendré más. Y yo, haga bien o mal, la gracia que Dios me otorgó, yo me siento agradecido por ello. Y yo trato de decirles esto en esta ocasión, antes de la Navidad. Estamos realizando la campaña, el musical allá. Y muchísima gente vino, se llenó el lugar. Lo hicimos 2 veces al día. Ellos, pero mirando el teatro, estaba feliz. Y el coro. Vean, realmente vino nueva gente, nuevo público. Y nos sentimos muy agradecidos. Una cosa que quisiera decir. Nosotros no tenemos algo sobresaliente, no tenemos nada. Pero el Señor Jesús está junto con nosotros. Nosotros anunciamos este evangelio del Señor Jesús. Sea como fuese el pecador, por la sangre de Jesús nos alabó y este evangelio glorioso para anunciarlo. Eso nos lo ha dado a nosotros. Desde pequeño, entendiendo ello, en el año 60 y tanto lo entendí. Y anunciando el evangelio continuamente. Tanta gente recibió la salvación. Me siento muy, muy agradecida ante Dios. Hoy en día también. En India
Ahora más de 30.000 gente dice que lo juntaron y me dicen para que vaya. En Sudamérica también me dice para que vaya. Y me siento, y me quiero ir con un corazón de agradecimiento para anunciar la palabra. En gran manera me siento agradecido ante Dios. Y lo que quisiera pedirles, ustedes también. Tienen muchas cosas que hacer, pero lo más importante, anunciar realmente cómo Jesús nos perdonó con su sangre de nuestros pecados. No le digo para que dejen el trabajo. Es bueno que cambien de trabajo, pero no me refiero a ello, sino por no conocer cómo Jesús perdonó nuestro pecado. Tantos miembros lloran diciendo que son pecadores a mares. Y para encontrarnos con ellos, anunciando el Evangelio. Y mientras que actuamos de tal manera, yo también, delante de mucha gente, puedo anunciar el Evangelio y he hallado aquella gracia, este Evangelio, para que sea anunciado en el mundo entero, no solamente en Corea, en el mundo entero. Espero que surja una manifestación preciosa y quisiera que ustedes sean utilizados en esa obra. Entonces, en 1.000.000.000 de cosas le revestirá de su gracia a Dios. Una vez estaba muy enfermo y tenía dificultad, pero ahora ya tengo un cuerpo saludable hasta que no sé ni cuándo fue ello. Y con la edad, ahora me ha dado salud y puedo andar corriendo. Yo me subo bien en los carros, pero también en los aviones. 18 horas, 20 y tantas horas, por más que me suban en el avión, no me siento cansado. Dios me dio la salud y me siento muy agradecido. Todos nosotros, ahora en adelante, Jesús perdona nuestro pecado. Esto, vamos a empezar a decirlo. Gente que no lo han dicho, a los vecinos, a los niños y a los niños del vecino, cómo Jesús nos perdonó el pecado y cómo nos rescató el pecado. Y será bueno que nosotros atestiguemos esta gracia. Todos los miembros de este país recibirán la salvación y todos los miembros cubrirán el mundo entero. Todos los misioneros. Los misioneros trabajan a nivel todo el mundo entero y me siento muy agradecido. Y cuando yo me acuesto cansado, me siento muy agradecido. Y hay tanta gente que recibe la salvación. El ministro, el presidente, fulano. Y así, ustedes, en lugar del Señor Jesús, hablando del Señor Jesús que perdona nuestro pecado, espero que puedan aceptar este evangelio precioso y que tengan mucho de aquella ocasión. Muchas gracias.